El resultado, como les decía, de un paciente de 40 y poquito más de años, que decía que venía por la presión arterial, que se la había encontrado alta. Un día en su trabajo tenía dolor de cabeza, fue a que le midieran la presión arterial y pues la traía muy alta. Eh, Le dieron un medicamento analgésico, no le mejoró la presión, le pusieron una tableta sublingual de captopril, el bendito captopril, que no sé por qué siempre recurren a esto y ya estuvo en su casa, pero seguía con presiones altas. Y bueno, pues le propuse realizarle este estudio y aquí tenemos el resultado. Aquí lo que primero que vamos a ver en el lado izquierdo de su pantalla es esta columna que está graduada y nos sirve para definir el valor tanto de la presión arterial como de la frecuencia cardíaca, porque este estudio nos da tanto valores de presión arterial como de frecuencia cardíaca. Y aquí en la línea azul podemos ver la frecuencia cardíaca a lo largo del tiempo y la presión arterial. Aquí lo vamos a ver, ahora les voy a explicar. En esta línea superior vemos la presión arterial sistólica desde el momento en que le pusimos este estudio a este paciente, que es sobre las 12:15 del día aproximadamente, es decir, a mediodía le pusimos el aparato y pues esta línea superior horizontal representa la presión arterial sistólica. Aquí hay un descenso como un escalón, que esto nos marca que la presión arterial está siendo medida, es igual a la sistólica, pero es en la noche. En la parte baja, acá abajo, podemos ver que nos marca las 23 horas del día. Pues esto corresponde aproximadamente al periodo en el que el paciente estuvo dormido. Y acá, pues, mismo caso, aquí podemos ver que nos marca el ascenso de este escalón a las 7 de la mañana, es decir, al día siguiente. El paciente, entonces, si lo entienden, obviamente, pues durmió con el aparato puesto. La línea de abajo, esta de aquí, pues corresponde a la presión arterial diastólica, mismo caso, esto es diurno desde el momento en que se le puso el aparato al paciente y este escalón inferior es lo nocturno y nuevamente pues lo diurno al día siguiente. Lo que ustedes ven en verde son los valores de presión arterial normal y lo que ustedes ven en rojo pues son todos los valores de presión arterial, ya sea sistólica o diastólica, dependiendo de la línea en la que se encuentre, todos los valores elevados. Entonces aquí, por ejemplo, en este pico vamos a ver que el paciente, ustedes pueden ver que tenía presión arterial sistólica de 160,99. Y acá en este pico máximo llegó a tener 167 de presión arterial sistólica con 110 de presión arterial diastólica. Mismo caso, aquí podemos ver la frecuencia cardíaca, cómo estuvo, cuál fue el pico máximo y cuál fue el pico mínimo. Como quiera esto, al final el programa nos genera un reporte en PDF y ahí podemos ver todo dividido y segmentado acorde tanto a presiones arteriales diastólicas como presiones arteriales sistólicas, nocturnas, diurnas de 24 horas, los rangos de presión, es decir, cuál fue el mínimo, cuál fue el máximo, tanto de sistólica, diastólica y frecuencia cardíaca, cuánto tiempo estuvo con presiones arteriales, ya sea sistólica o diastólica, en hipertensión arterial. Y ahora lo vamos a ver con más detalle. A mí me gusta mucho esta gráfica, también nos puede dar este tipo de gráficos, pero a mí me gusta más este porque así con el señalamiento de colores en verde y rojo, pues obtenemos una impresión mucho más objetiva y además esto a la hora de explicárselo al paciente, pues el paciente lo entiende mucho más fácilmente y tiene mucha más objetividad y entendimiento de lo que puede ser severo o no severo, ¿no? Eso me gusta mucho transmitirle esta idea al paciente de cómo está su estado de salud, no para alarmarlo, sino todo lo contrario, para que entienda cómo está y la necesidad de controlar su enfermedad. Y pues posteriormente, cuando le realicemos otro estudio, pues el paciente podrá tener ese comparativo de cómo estaba y cómo mejoró con el tratamiento farmacológico. Ahora vamos a ver el informe de este paciente.
Y aquí tenemos el informe estadístico que nos da este software de este aparato. Nos da otro previo, pero quiero mostrarles este primero porque aquí nos dice cuántas muestras se realizaron, es decir, cuántas veces se midió la presión arterial y cuántas tomó el aparato como válidas. Y al final, pues aquí nos dice que le midió la presión 88 veces durante el día, de las cuales pues 74 fueron medidas correctamente, y esto nos da un total de un 84% de todas las mediciones realizadas. Y es que en este caso, pues además en ese tipo de aparatos tienen determinados parámetros para definir cuándo las presiones son correctas y cuándo no, porque pueden darse cuenta que el paciente tiene el brazo de una manera incorrecta y desechan esa presión arterial y la vuelven a medir. Pero bueno, en este caso, pues 74 veces le midió la presión de manera correcta, y esto es lo que nos da de manera global de estas 74 veces, es decir, durante mañana y noche. El paciente, vean aquí, les marqué en rojo todo lo que es relevante. La presión sistólica máxima fue de 167, la mínima de 113, igual mismo caso, diastólica de 117 máxima, es decir, fuera del valor normal, y 72 como mínima. La frecuencia cardíaca fue de 97 como máxima, 58 como mínima. Pues esto nos sirve también, la frecuencia cardíaca, para saber si estamos en condiciones, en algunos casos, de poder darle un beta bloqueante, un medicamento para bajar la frecuencia cardíaca como coadyuvante para el control de la presión arterial. Y bueno, la presión arterial media también nos da los rangos de máxima y mínima, y por acá tenemos los promedios tanto de diastólica 139, 92 perdón, sistólica 139, diastólica 92, el promedio de frecuencia cardíaca y el promedio de la presión arterial media. Y esto que también, sobre todo esto es muy relevante. ¿Cuánto tiempo estuvo el paciente con presiones arteriales sistólicas arriba de 135? Y aquí podemos ver que el 70.3% de las 24 horas estuvo con la presión arterial elevada, es decir, una cantidad de tiempo altamente considerable. Mismo caso con la presión arterial diastólica, más de 85, que es el punto de corte que usamos para las 24 horas. 90.5%, es decir, casi todo el día estuvo con la presión arterial elevada. Y bueno, acá lo podemos ver dividido por el periodo de tiempo diurno, es decir, el tiempo en el que estuvo despierto. Se midió la presión 61 veces, o fueron 61 presiones validadas. Mismo caso aquí, y aquí podemos ver que el paciente tuvo la presión arterial elevada durante el 77% del periodo de tiempo diurno, y durante el 88% para la presión arterial diastólica. Y si lo vemos acá para el periodo de tiempo que estuvo dormido, podemos ver que la presión arterial estuvo elevada durante el 38% del tiempo, y durante el sueño la diastólica estuvo elevada completamente, o sea, al 100%. Entonces, este tipo de cosas nos sirven mucho para definir, en el caso de este paciente, pues que sí es hipertenso, y necesitamos darle tratamiento antihipertensivo. Y pues acá este es un resumen de lo que, les acabo de explicar. Esto de valor es el valor promedio de las 24 horas. Entonces, estos son los valores de referencia para el diagnóstico. Varían porque uno es 24, otro es durante el día, periodo de tiempo diurno, y para la noche también, ¿no? El valor de presión arterial, de hipertensión arterial, también cambia porque, pues, evidentemente tiene que bajar la presión, pero hay unos límites. Entonces, lo que quiero que vean aquí es que la presión arterial está elevada tanto cuando evaluamos las 24 horas, cuando evaluamos el periodo de tiempo diurno, y cuando evaluamos el periodo de tiempo nocturno. Aquí nos da, pues, lo que ya les comenté hace un rato, el valor de carga de presión arterial durante el día y durante la noche, es decir, cuánto tiempo estuvo este paciente con presiones arteriales elevadas, ya sea sistólica, diastólica. Igual acá, sistólica, diastólica durante la noche, nos da los picos, y
nos da las mínimas tanto de sistólica como de diastólica. Y por otro lado también nos da esta información, que esta no viene en el gráfico que les mostré previamente, sobre el ritmo circadiano, es decir, cuánto desciende la presión arterial durante la noche. Entonces, en este paciente, pues está dentro de lo normal. La presión del paciente, a pesar de que es hipertenso durante el día, desciende en la noche, pero no deja de estar hipertenso. También nos da otro tipo de información como es el morning surge, le llama, que es la elevación de la presión arterial durante la mañana, es decir, ese periodo de transición de que pasamos de estar dormidos y despertamos, cuánto se eleva la presión, y en este caso, pues la presión de este paciente es normal. La gráfica que ya les mostré en el programa, esto ya está en el documento PDF que se va a llevar el paciente. Es exactamente lo mismo. Aquí pueden ver las presiones sistólicas, las diastólicas y la frecuencia cardíaca. Entonces, para concluir, en este caso, este paciente no nos quedó la duda de que tenía hipertensión arterial no diagnosticada, sin tratamiento, y aquí lo que correspondió pues fue darle antihipertensivos. Empezamos con 3 antihipertensivos y lo mandamos a casa con un control de monitoreo de presión arterial en su casa, y posteriormente le realizamos otro mapa